muchas gracias por la respuesta y hago una reflexión para que la hablen también con el profe y es que ustedes deben cuidarse. Una cosa es que ustedes son estudiantes, están haciendo un proyecto de TPI con las reglas del juego y otra cosa es que ustedes van a caer, como parece, en unos consultores para darle respuesta a un requerimiento puntual de la empresa y ese no es el objetivo de TPI. Es decir, si la empresa quiere una solución tecnológica, una herramienta, pues contrata a unos ingenieros para que la desarrollen. Y muchas veces el dueño del problema no sabe cuál es el problema ni cuál es la solución. Entonces vale la pena hacer esas reflexiones con esta empresa y yo sé que es complicado, pero vale la pena decir, bueno, ¿y por qué una herramienta tecnológica? ¿Por qué no que hagan una página en Facebook y ponen la cosa? O sea, realmente ver si es una necesidad y es un problema y no, creo yo, y en mi concepto, pues quedarse en que no, pues es que ellos llegaron con la solución porque es que de pronto esa solución entonces no es lo que se busca en TPI y es hablar más con esa empresa y decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y están de acuerdo con el problema? ¿El problema cuál es? El problema es que falta la herramienta y eso qué va a solucionar. Entonces creo que por ahí ustedes pueden empezar a ahondar y ponerse de acuerdo con que el problema es algo que lleguen en consenso con la empresa, pero no es suplir la necesidad puntual de la empresa en mi concepto. Igual creo Muchas que es gracias. una cosa muy importante para nosotros desde el TPI desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis y la postura crítica que les ayude a reunir la información que les da la empresa, la información que ellos construyen, la información que encuentran en la bibliografía y que sean capaces de hacer un diagnóstico objetivo producto de lo que indica el aprendizaje basado en proyectos. Ok, profe. Muchas gracias, muchachos. Pues qué puntualidad. Gracias. Chicos, muchas gracias. Gracias. Grupo 5, por favor. ¿Quiénes eran? Felipe, Miller y Camilo, ¿no? Sí, Buenas tardes. ¿Allá en mi pantalla? sí, señor. Buenas tardes. Empezamos nosotros, sí. Ok. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5 y nuestro proyecto se llama PSGPS. Durante la historia se han visto las consecuencias de la violencia en el país, como la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Bueno, Luis Carlos Galán, Fernando Jaramillo Osa, Jaime Garzón, Jorge Solano Vega, entre otros, quienes probablemente habrían sobrevivido si hubieran usado el chaleco antibalas al momento de ser atacados. Colombia es uno de los países donde la inseguridad y la violencia se volvieron normales. Y aunque el gobierno ha creado varias políticas para contrarrestar esto, como la política de seguridad y convivencia o el programa Mejor Policía, que invierte más de 3.64 billones de pesos al año para dichas políticas, las estadísticas de homicidios y lesiones interpersonales siguen siendo muy altas. Pues tan solo en Bogotá, entre el 2019 y el 2020, hubo 2.089 homicidios y 40.317 lesiones interpersonales. Por esto, en los últimos años se han implementado distintas tecnologías para mejorar la seguridad, como tecnologías de monitoreo urbano y sistemas de seguimiento. Por otro lado, la violencia en el país ha generado un gran deterioro en el ambiente por los métodos y medios usados en los conflictos armados. Y aunque la Constitución decrete que los gobernantes son los responsables de nuestra seguridad, no es suficiente todo lo que hacen por nosotros. Es por esto que PSG encontró una oportunidad para ayudar y salvar vidas haciendo chalecos antibalas. Para sus principales clientes, como lo son departamentos de seguridad, de casas, centros comerciales o conjuntos residenciales, transporte de valores, personal VIP, Fuerzas Armadas, Contraloría, Fiscalía, líderes sociales, entre otros. Teniendo en cuenta un análisis de mercado elaborado por el Ministerio de Defensa y SEBEN, enfocadas en 7 líneas, como lo son blindadoras, trasvalores, arrendatarios, concentradas en 799 empresas en el país y teniendo como referente la compañía canadiense Lightpack Technology en España y Maxa Group en Argentina, y competencias a nivel nacional como Miguel Caballero, que actualmente en sus diferentes líneas ha realizado exportaciones a 17 países y 59 mercados. Pero el uso de chalecos no es suficiente. Por más que PSG construya prendas de seguridad de excelente calidad, no tienen control sobre ciertos aspectos. Muchas veces cuando ocurre una situación que compromete la seguridad de los usuarios de los chalecos, las centrales de seguridad terminan enterándose del incidente varios minutos más tarde. Cuando ocurre una emergencia, el protocolo de respuesta depende de cada empresa que use los chalecos. La mayoría de veces ese protocolo es inexistente.
Stanley Black & Decker, Colombia, cuenta con un protocolo de atención a incidentes y emergencias. Y aunque digan que reacciona en 45 minutos, Edwin Lazo, su jefe de seguridad, asegura que la respuesta se da 40 minutos más tarde. Con esto se llegó a la pregunta, ¿cómo reducir los tiempos de reacción para auxiliar a los usuarios de los chalecos antibalas? Por esto, PSG pidió ayuda a la Universidad Nacional y nosotros como grupo planteamos distintas alternativas de solución. La primera, diseñar el circuito y el programa para incluir los chalecos de PSG, un dispositivo de rastreo de GPS con botón de pánico. La segunda, diseñar y crear un programa para la implementación de un dispositivo ligero capaz de dar la ubicación real del usuario del chaleco a las centrales de seguridad mediante la red LP1. Con esto queremos aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 y 17, buscando reducir las formas de violencia y las tasas de mortalidad, promoviendo el desarrollo de tecnologías y realizando alianzas múltiples para intercambio de conocimientos, tecnología y recursos. Para el desarrollo de este proyecto, contamos con la ayuda de Silvia Arévalo, quien es la fundadora de PSG Seguridad e ingeniera biomédica experta en blindaje personal. Edwin Lazo, quien es el jefe de seguridad de Black & Decker Colombia y experto en seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Y por último, Sandra Velasco, experta en sistemas de información geográfica, por los que nos podía ayudar con la implementación de GPS. Alrededor del mundo se han desarrollado ideas parecidas, como una patente en Taiwán, chalecos antibalas de detector de impacto y rastreador de GPS. Un producto de la empresa canadiense Lightback Technology, muy parecido a la patente en Taiwán, y en Buenos Aires se desarrollaron unos chalecos con localizador GPS y botón de pánico para la patrulla Vicente López y las fuerzas militares de este país. De acá sacamos la información y pues, para más información pueden consultar la infografía por su cuenta. Muchas gracias. Dale tu profe primero. Vale, profe, muchas gracias, muchachos, muchísimas gracias. Primero quiero felicitar y resaltar los ajustes porque pues, yo he tenido la posibilidad de haberlos escuchado, entonces me gusta mucho ese giro y como lo han complementado, eso lo valoro bastante. Me gustaron los antecedentes, el pestal pues que se fue delineando, seguramente cuando revisemos la pieza gráfica lo podemos ahondar más. Mi sugerencia fuerte en lo que ustedes nos presentaron es que yo siento una desconexión entre el título, la pregunta esencial y el resto de la infografía. Es decir, yo siento que el contexto no necesariamente, aunque lo mencionaron, pero no necesariamente contextualiza esa pregunta, pero sobre todo las posibles soluciones y los antecedentes no muestran cómo se han reducido los tiempos. Es decir, presentan el GPS, el botón de pánico, pero eso no es garantía de que el tiempo se reduzca, ¿sí? Porque los tiempos son multifactor. Incluso alguna vez en otro escenario veíamos que puede que la información llegue rápido, pero justo hay un trancón y no pueden llegar porque se movilizaban en automóvil y no llegaban. Entonces yo les sugiero que revisen si realmente esa es la pregunta que ustedes quieren resolver con todo lo que están haciendo. Yo pensaría que no es en términos de reducción de tiempo por cómo lo justificaron y lo sustentaron. Tengo expectativa de ver qué pasa con los expertos que los enumeraron, pero pues no se ve más allá el trabajo, que es lo que viene. Y dos comentarios finales. Las referencias lo mismo, no están siguiendo ninguna norma por lo que acabé de ver. Y esto, como les había dicho la vez pasada, esto no responde a esos lineamientos de infografía, en el sentido que ustedes tuvieron que estarse desplazando de un lado al otro, no es una única pieza gráfica que no permite, pues y eso impide uno poder mirar lo que quiere, sino uno tiene que mirar lo que ustedes nos están mostrando. Cuando lo pones así, pues no se lee nada. Entonces, y el lunes les dijeron, tengan en cuenta que todos nuestros monitores son horizontales, aprovechar ese espacio. Miren ahí toda la cantidad de espacio vertical que ustedes están desaprovechando. Me gustó mucho la manera como Lady Daniela expuso, presentó y la claridad y vocalización que tuvo. Entonces, me gusta mucho, chicos. Creo que los detalles que se pueden mejorar, pero los felicito por el avance que tuvieron desde la última vez que nos vimos. Muchas gracias. ¿Profe? Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con el profe Hernán respecto de la primera vez que los vi. Ellos me hicieron una consulta también. Ojo con la información de los antecedentes. Él no se llama Fernando Jaramillosa, se llama Bernardo Jaramillosa.
Hay que tener mucho cuidado con esos datos. Es como que a mí me, no, la profe que nos dicta TPI se llama Rosario Gómez Rodríguez. Es una persona absolutamente distinta que no tiene nada que ver. Ojo, ojo con eso. ¿Qué es eso de las lesiones interpersonales? No sé si las lesiones interpersonales y las lesiones personales es lo mismo. ¿Cuáles son las fuentes primarias y las fuentes secundarias con las que construyeron el diagnóstico del tema? Eso es fundamental. Cuando uno va haciendo el discurso va diciendo, y esto lo obtuvimos de esta parte y esto lo construimos de esta manera. Bueno, ¿cuál es el título del proyecto? El título del proyecto es ese, ¿Colombia es un país donde la inseguridad y la violencia? No, ese es el nombre. Ah, Ese es el nombre. El nombre es Juan Camilo Rojas Dávila, pero el título es otro. Estudiante de ok. ingeniería tal de la Universidad Nacional, ¿sí? Porque el título es la promesa de lo que tú me vas a entregar y le vas a entregar al profe Hernán y al resto de los profesores el último día. Entonces, el título es una cosa fundamental, que está directamente ligado con el objetivo general. ¿De qué manera planean que participen los actores identificados en el proceso de diseño? ¿Cuál es el propósito? Es decir, no solamente cuáles son los objetivos generales y específicos, sino cuál es el propósito, es decir, el objetivo a mediano y largo plazo, qué es lo que ustedes esperan con esas propuestas que vayan a hacer. ¿La solución solamente está orientada al uso de objetos? A mí me preocupa un poco que aun si el TPI indica que hay que traer un prototipo, los objetos no son la única manera de solucionar los problemas que tienen los seres humanos. Sí, por supuesto, son los mediadores, pero se pueden sumergir en otro tipo de cosas, como los servicios, por ejemplo. Este proyecto está inmerso en algún tipo de plan de seguridad que tiene el gobierno, que tiene el país, que tiene, ¿sí? O es un proyecto suelto con una empresa. Muy bien, me parece, Daniela, el manejo del tiempo. Se nota que trabajaron un poco un poco o no sé cuánto en el guión, pero manejaron el tiempo y eso es valioso. Muchas gracias. Este es grupo 5, ¿no? Sí, señora. Señor. Hoy no tenemos Chicos, tanto tiempo de consentirlos, pero no quiere muchas decir gracias. que no los estemos escuchando con cuidado y que no estemos apuntando ni nada de eso, sino que como tenemos poquito tiempo, entonces a veces pareciera que la sustentación es un poco fría, pero no, aquí estamos. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Si quieren el grupo, damos paso al grupo 11, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos. Bueno, según el informe presentado por la UAESP, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en Bogotá se generan cerca de 17 toneladas de residuos de construcción y demolición, lo que equivale a 3 elefantes africanos. Esto cada minuto, es decir, que en menos de 5 meses estaríamos generando el equivalente a la población mundial de elefantes, esto solo para Bogotá. Buenas tardes, somos el grupo 11. Y si este dato le impactó, está claro que hay una gran problemática ignorada por muchas personas, por lo que queremos presentarle la siguiente pregunta clave. ¿Cómo formular un sistema que integre a todos los actores del sector de la construcción, facilitando la transición hacia un sistema circular de la gestión de residuos? Entiéndase como sistema circular, como un sistema de aprovechamiento de recursos, donde prima minimizar la producción al mínimo indispensable y apostar a la reutilización de elementos que, por sus propiedades, no pueden volver al medio ambiente. Nuestro grupo se conforma por 2 ingenieros de sistemas, Lorraine Rojas y Miguel Gómez, un ingeniero químico, Sergio Bustos, un ingeniero electricista, Mauricio Chacón, y quien les habla, Daniel Peto, ingeniero electrónico. Bueno, para entrar un poco más en contexto, tenemos por la parte económica, podemos ver que el sector de la construcción ha tenido un crecimiento del 5.3% anual.
Esa demanda de materiales para la construcción se estima en promedio de 36 billones de pesos anuales. El sector privado, mientras tanto, aporta un 64% de los residuos de construcción y demolición, también llamado RSD, mientras que el sector público aporta un 36%. Por otro lado, por el sector social, por factor social, perdón, tenemos que en el 2019, según el DANE, la informalidad del sector de la construcción llegó a un 51%, produciendo una mayor brecha social al no tener condiciones laborales justas para este sector. Bueno, en cuanto a la parte ambiental, tenemos que el distrito cuenta con 3 sitios autorizados para la disposición y manejo del RCB. Estos tienen aprobación de la autoridad ambiental, sin embargo, cifras oficiales demuestran la existencia de 368 sitios ilegales o puntos críticos para la disposición de estos residuos, aunque se habla que podrían ser más de 600 puntos críticos. Finalmente, el distrito cuenta con la resolución 1115 de 2012, que exige a las empresas usar como mínimo el 25% de material reutilizado de RCD en sus proyectos de construcción. A su vez, hay otras resoluciones como la 715 de 2013 o la 932 de 2015 y el decreto 586 de 2015 que hablan de la clasificación, manejo y disposición de RCD en la capital. Como antecedentes, tenemos algunas empresas del sector de la construcción que han creado iniciativas para el control y manejo de estos desperdicios, entre comillas, porque pues es residuos, con su centro de acopio de diferentes desechos de construcción. Está Cemex, que en particular posee un centro de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de RCD. Después tenemos Colpatria, que en sus construcciones cuenta con gestores ambientales que clasifican el RCD en aprovechables y no aprovechables. Y por último, tenemos la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual formuló una cartilla que permite al sector de la construcción minimizar los impactos ambientales en el desarrollo de estas diferentes etapas del proceso constructivo, orientando al constructor al control adecuado de estos residuos. Actualmente se cuenta con la asesoría de Juanita Cardona, arquitecta. Ella está implementando sistemas de economía circular en Países Bajos y nos permite acercarnos a las estrategias que se están llevando a cabo en la Unión Europea. Adicionalmente, estamos en la búsqueda de un profesional que nos permita articular el desarrollo tecnológico con la parte social y legal que tiene nuestro país. Tenemos presente que la educación en la resolución del problema, por lo que nuestra primera posible solución va enfocada en generar estrategias educativas distintas a las ya implementadas y que permitan una mayor conciencia sobre esta problemática y las consecuencias que ésta genera. Así, involucrar más personas que permitan desarrollar soluciones. No obstante, también consideramos la importancia de los desarrollos tecnológicos, por lo que nuestra segunda posible solución consideramos una base de datos de materiales, como una herramienta que permita el acceso a la información a varios actores del problema, permitiendo, por ejemplo, que los diseñadores puedan generar proyectos nuevos e innovadores a partir del conocimiento de nuevos materiales existentes. Finalmente, queremos aportar nuevos conceptos. Nuestra tercera posible solución es tomar un edificio como un banco de material, en donde, desde su diseño, se tenga la clasificación y localización de cada uno de los materiales utilizados en su construcción y de esta manera, cuando la edificación cumpla su función, se pueda realizar un proceso de desarme más eficiente. Muchísimas gracias. Dale, profe. ¿Arranco yo? Sí, claro. Vale. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Felicitaciones, me parece interesante el nivel de articulación que tienen, que han tenido, que se distribuyeron y se escucharon varias voces, eso me parece interesante. En la entrada, el gancho que haces, me gusta ese tipo de ganchos como para atraer la gente. Un detalle muy pequeño, cuando haces la comparación con los elefantes o con los demás, no le ponen unidades. O sea, este es el equivalente a elefantes en volumen, en peso, en tamaño. Sí, o sea, son detallitos de pronto por los nervios o lo que sea que vale la pena tener en cuenta. Los actores me quedaron en el aire, o sea, las entidades regulatorias, los recolectores de redes es un tema genérico y pues uno supone que ustedes los actores deben trabajar con ellos porque son los actores. Entonces es importante empezar a decantar quiénes son.
Me gusta el experto, pero una pregunta es ¿por qué solo uno? Y si solo de economía circular, si no vale la pena buscar expertos en gestión de residuos, buscar expertos en construcción, mirar qué es lo que está pasando, porque es que ustedes casi que ya se están yendo al final del tubo o aguas abajo y qué es lo que está pasando al comienzo de toda esta cadena. Creo que expertos ahí también les puede ayudar. Creo que mi dificultad más grande es con el título, con la pregunta esencial y todo lo que ahí se desprende. Ustedes dicen, su pregunta primero, al igual que un grupo anterior, está escrita en términos de ya la carencia de la solución. ¿Sí? Entonces, nuestra pregunta decía, ¿cómo formular el sistema que integre a los actores? ¿Por qué el sistema es lo que se necesita? Es como la pregunta que yo quiero que ustedes reflexionen. Pero sobre todo, que ustedes piensen cuál sería una respuesta a esa pregunta. Si ustedes dicen, ¿cómo formular un sistema? La respuesta es no, pues para formular el sistema se tienen que recoger las variables, se tiene que mirar no sé qué, y entonces todo lo que han hecho de ahí en adelante no responde a eso. O sea, las estrategias educativas, las herramientas tecnológicas y las construcciones como un banco de materiales no les dice cómo formular el sistema. ¿Sí? Puede ser un juego de palabras, pero creo que hay que revisar si esa es la pregunta que quieren resolver, porque la pregunta es más metodológica. Pues yo voy y busco un libro de formulación de sistemas y esa es la respuesta, no todo lo que estamos haciendo. Pero siento que es un tema, un detalle de redacción de la pregunta y no del espíritu de lo que se quieren. Entonces creo que es un problema menor que se puede solucionar relativamente fácil. Pero en ese sentido, pues yo veo las soluciones y yo digo, pues ninguna de esas posibles soluciones me responde ese problema. Y en ese sentido no encuentro inicialmente a cuál problema le apuntarían. O sea, son 3 posibles soluciones a un mismo problema o con las estrategias educativas, las herramientas tecnológicas y las construcciones le están apuntando a cosas diferentes, solo como para que busquen una coherencia absoluta. Me gusta muchísimo que se ve que hay un guión que está preparado. Les resalto mucho que hayan presentado a los miembros del equipo. Me quedó faltando el profesor o profesora mentor, porque uno no sabe hacia dónde lo están llevando. Entonces creo que por ahí se puede también mostrar un poquito. Cierro, por ejemplo, cuando Lorraine estaba hablando de los antecedentes, no había una equivalencia con quien sea que estuviera llevando la infografía gráfica. Entonces, ella ya está hablando de los antecedentes y estaba la ventana anterior. Y nos presentó Celi, perdió la otra, no sé si fue por delay, pero ahí algo pasó. Entonces, eso también hay que ajustarlo, chicos. En general, muchas gracias. Le doy paso a la profe Rosario. Chicos, gracias. Yo también creo que presentar el grupo desde la parte interdisciplinaria es valioso porque podría darnos una idea de la manera en que cada uno podría hacer un aporte distinto al proyecto. Les recomiendo revisar teoría para la construcción de infografías. Esto no es muy sencillo, pero ni se aprende de un día para otro, pero verdaderamente hay una acumulación de información. Hay que ver cuál es el manejo de los colores, el manejo de las fuentes, la distribución del espacio y todas estas cosas que se pueden asesorar por sus compañeros de diseño, aun si no están en el mismo grupo, no pasa nada. Importante, me parece que es muy importante que mencionen conceptos clave dentro del proyecto como la gestión de residuos, la construcción. Sin embargo, creo que no tienen muy bien identificado el problema. De una, lo primero que hacen en la parte superior derecha ya es formular un sistema. O sea, ya dicen, sí, es la formulación del sistema lo que se necesita. No, ¿cuál es el problema? Primero, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles pueden ser los orígenes de ese problema? Porque quizá se pueden plantear soluciones que tengan que ver con los orígenes para actuar desde el comienzo del problema y reducir antes de que salgan todos esos elefantes de residuos al final de la actividad. Pueden revisar también salud y seguridad en el trabajo, la relación que existe entre salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad en ese tema del manejo de los residuos en construcción. Creo que pueden hacer la aproximación a soluciones desde varias perspectivas que podrían ser complementarias. Y ya, no más. ¿Cuál es el título? Que no lo veo tampoco, pero
Me da la sensación de que esto es como una cosa constante que quizá puede tener que ver con la estructura, no de ustedes, sino de toda la asignatura, que puede tener que ver con la manera como aprendemos a estructurar los proyectos, que quizá es de manera un poco distinta a la nuestra. Entonces, sí me falta el título, me faltan los objetivos y me faltan las actividades distribuidas en el tiempo del TPI para desarrollar cada uno de esos objetivos específicos. Vale, muchas gracias. Gracias, profe. Ay, chicos, lo mismo, las Con referencias, mucho gusto, chicos. las referencias terribles, no hay ninguna, no se Está sabe en- qué temas están. Está un código de barras en la parte inferior donde se puede escanear. Yo abro el QR, pero me aparece, pues no está ni en no sé qué Ok. sistema están siguiendo, es a lo que me refiero. Vale, disculpa. Y la calidad de las fotitos de abajo hay que revisarla un poquito. Listo, chicos, muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempo, profe? Profe, excelente, vamos muy bien. Vamos con el grupo 12, por favor. ¿El 12 de quién es? ¿Del profe John Fabio Angulo? Muchachos, ¿con qué profe están? Sí, con el propio John Fabio. ¿Con John Fabio? Sí, el de economía naranja. ¿Pueden ver mi computadora? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Listo. Buenas tardes. Somos parte del proyecto de Economía Naranja y nos surge una inquietud. ¿Cómo promover la participación de creadores de contenido en producciones audiovisuales nacionales y aumentar el apoyo financiero para su realización? Entonces, quienes trabajamos en este proyecto, está Ricardo López, estudiante de Ingeniería Química, Juan David Cristancho y Rafael Ruiz, ambos estudiantes de Ingeniería de Sistemas, y quien les habla, Luis Hernández, de Ingeniería Electrónica, nuestro profesor mentor, yo Fabio Argumento. Bien, entonces, en cuanto a la problemática, evidenciamos una falta de capital por parte de los creadores de contenido. Ellos no pueden desarrollar sus proyectos por dicha limitación, y esto pues en parte por las limitadas convocatorias públicas y la baja inversión. Bueno, al no existir una muestra de cómo se ve una nueva idea implementada. Listo. El contexto que hemos obtenido por medio de diversos creadores de contenido es que socialmente la mayor parte del contenido consumido es contenido importado. También ha crecido socialmente el consumo de plataformas digitales como YouTube, Twitch o Netflix. Económicamente, al ser un país de tercer mundo, la mayor parte de la población no puede permitirse gastos de ocio, entre los cuales existen el consumo de contenido audiovisual, lo cual hace que sea poco rentable crear contenido audiovisual en Colombia. Legalmente, nos contaban que uno de los problemas son los derechos de autor, dado que, aunque están protegidos por la Constitución y por la Ley Nacional de Derechos, por la Ley de Derechos de Autor, este no es ejecutado de manera correcta. Una muestra de ello es la cantidad de piratería que existe de producciones cinematográficas. En el contexto político hay una falta de presupuesto para los contenidos audiovisuales fuera del formato de cine. Eso se puede ver, por ejemplo, dado que en el Fondo de Desarrollo de Cine, que es el fondo que alimenta los proyectos audiovisuales, solo un 30% como máximo es utilizado para apoyar proyectos que no sean de formato cinematográfico. Y en el carácter tecnológico, pues hay una revolución tecnológica que ha permitido la liberalización de la distribución de contenidos en plataformas como YouTube o Twitch. Y ha existido la creación de mejores y más baratos equipos de grabación. En cuanto a los actores, hemos tenido en cuenta a los consumidores, que son aquellos a los que llegará el contenido y que son los que están dispuestos a pagar por él. Los productores, que son los que buscan ideas con potencial y financian los proyectos que les puedan ser rentables. El gobierno, que por cuestiones culturales debe financiar estos proyectos para generar una idiosincrasia propia. Los creadores de contenido, que son aquellas personas que tienen las ideas y quieren realizar el proyecto. Los artistas del medio, que son los trabajadores como guionistas, camarógrafos o ingenieros de sonido, y los distribuidores, que son los encargados de hacer llegar el contenido de manos de los creadores a los consumidores.
Bueno, a pesar de que actualmente existen diferentes fondos públicos para financiar este tipo de proyectos, como lo es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y las convocatorias para el Programa Nacional de Estímulos que organiza el Ministerio de Cultura, el proceso de aplicación es muy riguroso y exigente y no muchos logran acceder al mismo. Nos comentaba una profesional de comunicación audiovisual y multimedia con experticia en el tema. Un antecedente exitoso, sin embargo, es el caso de Arcano ACF, una firma de inversión española que ha creado un fondo de inversión para financiar proyectos audiovisuales. Este tendrá un tamaño objetivo de 70 millones de euros ampliables y la firma indica que en los últimos años esta industria ha demostrado un destacado talento para producir contenidos capaces de generar audiencia a nivel mundial y crear puestos de trabajo cualificados. Sin embargo, para poder aprovechar esta oportunidad, la industria necesita nuevas fuentes de financiación. Por eso sostiene que con su nuevo fondo está dando una respuesta a esta necesidad a través de acuerdos con productoras y compañías de servicios de producción de una manera ágil y sencilla. Finalmente hemos planteado como posibles soluciones, teniendo en cuenta pues cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible como lo que es el fin de la pobreza y lo que es tener un trabajo decente y generar industria e innovación. Hemos planteado inicialmente lo que sería un aplicativo web similar a lo que es LinkedIn actualmente, pero enfocado directamente a lo que son productores audiovisuales, actores, personas especialistas en sonido, guionistas y demás, los cuales pueden mostrar su trabajo previo y así pues darse a conocer. Y también tendríamos una vista para las personas, los que son productores, que dicen quiero plantear este proyecto y los actores y las demás personas se pueden postular. Otra solución que planteamos que consideramos viable sería un modelo de negocio basándonos en el caso exitoso este que mostramos en España, mediante el cual se fomentaría la creación de productos mínimos viables para que estos pequeños productores puedan presentar su oferta. Si se aprueba, se les genera un mínimo producto viable, un corto, un ejemplo del proyecto, y finalmente esto se podría continuar si la obra se termina realizando, la obra real, pues el fondo adquiriría parte pues, de las ganancias de dicha obra. Entonces eso sería pues como nuestro proyecto y muchas gracias. Dale tu profe. Vale, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias. Este proyecto a mí me llama mucho la atención porque por otras actividades al margen de este espacio me siento identificado en varias cosas y por eso pues tengo un poquito de conocimiento en algunos temas. Y ahí voy a hacer y me voy a concentrar en mi sugerencia principal, y es que siento que no ahondaron lo suficiente en la investigación, ¿sí? Mientras ustedes hablaban, hice una búsqueda súper básica aquí en Google y encontré un documento del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama El futuro de la economía naranja, y justamente habla una cantidad de cosas de los creadores de contenido. En menos de los 3 minutos que ustedes están hablando de eso, y ahí se desvirtúan muchas de las cosas que ustedes estaban argumentando. Entonces me preocupa solo con ese documento que creo que ustedes hubiesen podido haber ahondado en la investigación, porque justamente varias de las falencias que ustedes muestran están ahí cubiertas o por lo menos tratadas. Voy a dejarles de todas maneras el enlace en el chat de esta reunión para que la puedan utilizar, pues porque justamente ese es el objetivo. Porque además yo veía que ustedes brincaban entre, es que es poco rentable, pero no hay incentivos, pues no, hay muchas profesiones que no tienen incentivos y eso no nos hace poco rentables. Y entonces creo que se estaban brincando de argumentos de un lado al otro. Hablaban que el problema era la falta de capital, pero luego decían que eran límites en las convocatorias, luego decían que era baja inversión. Entonces yo creo que siento que ustedes lo que hicieron fue que fueron a la tienda, compraron el rompecabezas y vaciaron el rompecabezas encima de la mesa del comedor, pero no lo han empezado a armar. ¿Sí? O sea, tienen todas las piezas, yo considero que tienen todas las piezas, pero no las han armado. Entonces están, si esto casa con esto, si esta es la esquina, si ese es por este lado. Entonces creo que es de reorganizar las piezas del rompecabezas que tienen. Curiosamente, también creo que las posibles soluciones, todas son un modelo de negocio. O sea, las 3 que nos mencionaron es un modelo de negocio, que es un modelo de intercambio intercambio de capacidades con la comunidad, otro el modelo de negocios en sí, otro que por dónde ganan, pero pues en sí son modelos de negocio. Entonces yo siento que el modelo de negocio puede ser una posible solución. Insisto, como le dije al otro grupo, revisen tecnologías, no sé si hay alguna persona dura en computación o en programación, revisen tecnologías como la blockchain,
Hay unas cadenas de blockchain y unas tecnologías específicas para productos digitales, ¿sí? Y eso de pronto por ahí les puede ayudar, ¿sí? Donde las personas venden su contenido digital y creo que por ahí puede ser también para que le den como el tinte desde la ingeniería. Y insisto, yo no vi diferentes soluciones, vi diferentes posibilidades de modelos de negocio, pero la solución era la única. Y termino, la parte estética, me gusta mucho esta imagen, pero el resto para mí no fue una infografía, era una presentación de PowerPoint con hipervínculos, no una infografía en donde pues aquí se pueden revisar las cosas. Es un detalle técnico más pequeño, pero pues creo que se puede revisar, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cuando yo les dije cuál era este proyecto, el proyecto del profe John Fabio Acuña, entonces uno de ustedes, me parece que fuiste tú, Ricardo, el que dice, sí, el de la economía circular. Sin embargo, en todo el discurso nadie dijo la expresión economía circular. Entonces yo dije, ¿será que lo soñé? ¿Será que sí estoy ubicada? ¿Será que no? El único problema, ojo con lo que voy a decir, el único problema es que falta dinero. En general, los problemas están construidos por un origen multifactorial. Hay cosas que tienen que ver con las productoras, hay cosas que tienen que ver con los actores, cosas que tienen que ver con las distribuidoras, cosas que tienen que ver con la normatividad, pero hay que conformar ese conjunto de problemas. El problema, como ustedes lo mencionan, no es solamente los recursos, es que no asignan recursos económicos. Existen alianzas, existen muchas alianzas en donde hay inversiones de recurso económico que viene de afuera también. Y nosotros hacemos unos aportes y ellos hacen otros aportes. Disculpa. No se puede visualizar bien la información gráfica, tanto en imágenes como en texto. En la parte izquierda donde dice actores, yo no sé si es porque yo ya estoy un poco peor, que no puedo leer nada. ¿Será que tengo presbicia? ¿Será que son las gafas? ¿Será que no puedo leer nada? No alcanzo a leer. Esperan nuevo contenido y me toca esforzarme un montón. Entonces hay que pensar, ¿quién está al otro lado? Más o menos a cuánto de distancia está la persona que me está leyendo, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el título del proyecto? ¿Es ese arcano? No, ese es antecedente. ¿Dónde está el título? Hay una pregunta, pero no hay título. Ojo, una cosa es la pregunta, otra cosa es el título y otra cosa es el nombre. ¿Cómo han pensado que cada uno de los actores participe y se vincule con el tema de cada uno de los actores que ahí ustedes dijeron que eran, pero no dijeron de qué manera cada uno de los actores puede participar? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto y cuáles los productos de cada uno de los objetivos? Ejemplo, primero, caracterizar el mundo cinematográfico colombiano de los últimos 5 años. Si es caracterizar, debe haber una caracterización, es decir, un producto que se llama caracterización, que ustedes lo ponen en el Drive y que corresponde con el cumplimiento de ese objetivo. Segundo, diagnosticar cómo se encuentra en este momento la producción de audiovisual nacional. Entonces debe haber un diagnóstico que se encuentra en el Drive y que corresponde con el cumplimiento de ese objetivo. Yo no sé si se han aproximado a algunos expertos, a cuáles se han aproximado y cuál fue la participación de cada uno de esos expertos. No sé si se han acercado a alguna productora, no sé si conocen productoras, hay un montón de productoras pequeñas que podrían quizás hacerles aportes significativos para conocer cuál es su percepción, cuál es su necesidad sentida, qué es lo que ellos en este momento perciben respecto de la producción de sus documentales, el manejo del contenido, el manejo del recurso, etc. ¿Cuál es el resultado del PESTAL? Porque el resultado del PESTAL tiene que tener de los 5 minutos por lo menos 1 minuto completo, porque el resultado del PESTAL es un diagnóstico. Es de ahí de donde se construye la problemática más importante. Creo, igual que el profesor Hernán, que lo hubieran podido hacer en PowerPoint. Es decir, ¿en qué consiste una infografía? La infografía es info de información, grafía de gráfico. ¿Listo?
Entonces, todo esto que escribimos donde dice actores, lo perdimos, porque yo no lo pude leer. Lo que dice, tú apuntas, ¿no, Juan David? Todo esto que dice contexto, lo perdimos porque nosotros no lo alcanzamos a leer. Entonces, es muy importante que revisen la teoría sobre construcción, elaboración y presentación de infografías. Muchas gracias, chicos. Bueno, sí, chicos, se acabó, nos tomamos todo el tiempo. Si nos sobra al final, porque los vi con cara de que están que se hablan, de pronto después podemos conversar. Charlamos si nos queda el tiempo, pues porque ya se nos acabó, le damos plazo al siguiente, espacio al siguiente. Muchas gracias. Grupo 40. Buenas tardes, profesor. Profesora, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Listo, vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo. Agradecemos a los jueces presentes. Somos el grupo 40. Bien, el desperdicio de alimentos es un problema global muy importante. Uno de los objetivos pues, de la ONU para el 2030 es reducir a la mitad los desperdicios de alimentos que hay pues actualmente. En el caso de Colombia, pues según el Departamento Nacional de Planeación, cada año se desperdicia el 34% de los alimentos consumibles, donde el 62% de estos son frutas y verduras. Esto es alrededor de 6.1 millones de toneladas al año. De esta forma, con el grupo de trabajo, pues decidimos dirigir un proyecto sobre la Plaza Restrepo, ubicada en Bogotá, en la localidad Antonio Nariño. Gracias pues al trabajo de campo se encontró que la principal razón por la cual se generan pérdidas en esta plaza se debe a la falta de mecanismos que incentiven la compra de frutas en alto grado de maduración. Esto genera, por lo tanto, pues un rechazo por parte de los clientes a estas frutas, lo que lleva a que estas frutas y verduras pues se desperdicien. Respecto a los antecedentes a nivel internacional, existen actualmente varias iniciativas. La primera está planteada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que habla sobre un proyecto de buenas prácticas corporativas. Por otro lado, tenemos pues a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Tiene un proyecto articulado de aprovechamiento y transformación de frutas y verduras. A nivel nacional hay varias iniciativas, pero las principales están, una primera que es la iniciativa del Ministerio de Agricultura en 2016, que trata del aprovechamiento de desperdicio de alimentos desde el proceso de distribución. La segunda pues es el programa Reagro, que es una iniciativa del Banco de Alimentos de Colombia, ABACO, con un plan de manejo integral de alimentos desechados pues específicamente en la central de la Plaza de Abasto. Respecto pues a nuestro análisis de la PESTAL, vemos que dentro del factor político se evidencia una transformación y un reconocimiento de la figura política de la plaza de mercado desde la entidad administrativa IPES, así pues como la intención de colaborar y acoger el proyecto. Dentro del factor económico, pues dada la competitividad comercial en zonas aledañas a la plaza y pérdidas económicas tanto por desperdicios como por bajos precios en otros rubros. En la parte social, las personas pues manejan buenos hábitos alimenticios, por lo que aún las plazas, digamos, de mercado son un buen sitio para mercado. Por la parte tecnológica, las técnicas de control y contabilidad son bastante rudimentarias y básicas. Por lo tanto, hay una cultura hay una falta de cultura del uso de las TIC. Respecto a lo ambiental, los comerciantes y la parte administrativa de la plaza, no hay una separación ni un reconocimiento de los alimentos desperdiciados. Pues en general, en 9 metros cúbicos de desechos orgánicos son generados, de los cuales el 40% aproximadamente son aprovechables. Y finalmente, respecto a lo legal, se debe pues acoger las exigencias de calidad alimentaria propuestas por el INVIMA, en especial la resolución 2674 de 2003. Bien, continuando ahora con nuestros expertos, nuestro primer experto es Carlos Mayor Bobadilla, docente y experto en alimentos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional. Dentro de los intereses que él tiene es el desarrollo de alternativas de transformación de frutas y verduras, y sus capacidades es reportar pues antecedentes de aprovechamiento de alimentos aplicados a la docencia. Nuestro segundo experto es el experto Julián Moreno, administrador de la Plaza Carlos Restrepo, asignado pues por el IPES. Dentro de sus intereses está dar cumplimiento a la misión y visión de la plaza, y sus capacidades, gestor de la ejecución de actividades en la plaza. Nuestro tercer experto es la docente Rosario Guerrero, que ella es docente y experta en la Facultad de Arte Unal. Dentro de sus intereses está dar una mirada desde la ergonomía organizacional a la solución de problemas, y dentro de sus capacidades, pues asesorar sobre la aplicación de la ergonomía en la solución de los problemas que encontramos. Respecto ahora a los actores, en primer lugar se tienen pues los propietarios
los cuales son el centro de la problemática, pues su principal interés es su crecimiento económico y serán los catalizadores de posibles soluciones. En segundo lugar, se tiene el administrador Julián Moreno, pues de quien ya se mencionó. En tercer lugar están los clientes, que buscan un producto de calidad y tienen la capacidad de determinar la demanda de los alimentos. Dentro de los actores externos tenemos pues el gobierno conformado por el IPES, el cual busca proteger pues a los dueños de la plaza, ya que se considera población vulnerable, y por la Secretaría de Salud, que busca mantener a las plazas en salubridad. Estas organizaciones pues tienen la potestad de implementar regulaciones y proveer recursos económicos. Con toda esta información obtenida, nosotros planteamos la siguiente pregunta esencial: ¿cómo se podría contribuir a la reducción de pérdidas y desperdicios de frutas y verduras en la plaza de mercado Carlos R. Restrepo, fomentando la mitigación del hambre y la promoción de la innovación alimentaria? Básicamente tenemos tres soluciones. La primera es un sistema de gestión de aprovechamiento de frutas y verduras aprovechables. Este sistema consiste en manuales de protocolo para consumo. El siguiente es un sistema de transformación de frutas y verduras aprovechables basado en la transformación de los productos como a mermeladas, pulpas, aderezos. Y finalmente un sistema de distribución de frutas y verduras aprovechables. Se propone un sistema de recolección y distribución de frutas y verduras aprovechables a los bancos de alimentos. Muchas gracias, agradecemos a nuestra mentora. Bueno, yo quiero primero, ¿puede ser? Por favor, profe, por supuesto. Bueno, creo que es muy valioso que se aborden problemáticas sociales próximas a nuestra cotidianidad. Me parece que es interesante que hablen del trabajo de campo. Creo que aún si estamos en un momento de aislamiento y de distancia social, el trabajo de campo puede hacerse de manera cuidadosa, identificando cada uno de los actores que están dentro de la plaza. Quien dirige la plaza es uno, quien vende es otro, quien compra es otro, quien es el dueño de los puestos es otro. Entonces creo que cada uno de ellos tiene un papel distinto dentro del proceso de mitigación y promoción de la innovación alimentaria. Creo que es muy valioso que hablen de antecedentes claros a nivel internacional. Es interesante lo que hicieron con el Banco de Alimentos y sería interesante que vieran de qué manera el proyecto de ustedes puede vincularse con estos proyectos, estos macroproyectos que ya existen. Creo que es valioso también que este es un proyecto extrapolable a muchas otras plazas de mercado, porque en Bogotá existen muchas plazas pequeñas de mercado que tienen características similares a las de la plaza de mercado del barrio El Restrepo, que si no estoy mal está en la localidad de Antonio Nariño. Creo que hay una identificación clara de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que hay que hacer una revisión clara de cada una de las etapas que dentro de la plaza cumple cada uno de los alimentos. O sea, el ciclo de vida del alimento dentro de la plaza me parece que es muy importante. Y también me parece que es valioso que mencionen a su mentora dentro de los agradecimientos, porque pues es un trabajo que, si bien es cierto que ustedes lo hacen en su mayoría, el profesor orienta, busca referencias, les envía cosas, les lee, retroalimenta, etcétera. Entonces, hacer un reconocimiento me parece que es valioso. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias. Me gustó bastante la presentación que ustedes hicieron. En general, siento que abordaron todos los aspectos y con un nivel de profundidad pues bastante aceptable. Comentarios de cosas que tal vez se pueden mejorar. Yo sentí que los actores los listaron, pero, y eso nos está pasando con muchos grupos y nos ha pasado, listamos un poco de actores que creemos que tienen relación con el proyecto, pero y si son actores y no los contactamos, ¿cómo sabemos si realmente el problema es el problema? Si los actores, que son los que lo viven, nos lo pueden o no validar. Entonces es importante no solo listarlos, y esto para todos los grupos, sino pensar cuál va a ser ese trabajo que vamos a hacer con ellos. Ustedes seguramente serán algunos compradores, los consumidores, los vendedores. Interesante conversar con ellos. De golpe alguno de estos actores se vuelven expertos, porque quién más, el que vive y el que tiene que botar la fruta o el que la recoge del piso por tener otro tipo de necesidades. Entonces siento que por ahí todavía les queda un campito para poder revisar.
me parece muy chévere la manera como mostraron a los expertos con los intereses y capacidades de acuerdo a la rúbrica, además. O sea, eso es aprovechar las herramientas que se les da y hacer esa diferenciación. Me gustó bastante. Me gusta la manera como está la pregunta esencial, en el sentido que es algo que se quiere resolver, pero no estamos casados con cómo lo vamos a resolver. Y en ese sentido, creo que de todas maneras las posibles soluciones, todas están en términos del tratamiento del desperdicio. Valdría la pena revisar cosas como, por ejemplo, qué pasa con las que no se trata, qué pasa si buscamos retardar la maduración de estos desechos, si buscamos otro sistema de gestión para que no se conviertan en residuos, o sea, ir hacia allá e ir hacia el otro lado. Hace unos años hubo un grupo, compañeros de ustedes, que estaban trabajando en cómo convertir esos residuos que todavía eran aprovechables, por ejemplo, en abonos, en compost, en alimento para mascotas, ¿sí? Porque eso también tiene pues diferentes niveles de descomposición. Entonces, ¿hasta qué punto el aprovechable es lo que creemos que todavía se puede consumir o después de eso todavía es aprovechable? Entonces, para que reflexionen también en ese sentido. La parte gráfica me parece muy sobria, es clara, pero creo que ya puede estar careciendo de otros elementos. No vi las referencias, por ejemplo, no llegaron hasta allá y a veces las referencias todos las ponemos como un agregado. Mira, ahí, por ejemplo, ni siquiera las alcanzo a leer. No No sé tendrías si que haber ustedes. sacado eso, por favor. Sí, creo que eso no le sirvió mucho, pero no, vale, está bien, pero fíjense, pues yo tengo un monitor grande y no las alcanzo a ver porque a veces pensamos que las referencias son un listado de cosas que no importa, el solo ponerlas ya está, pero si yo quiero ir a mirar, quiero ir a buscar, entonces darle la relevancia que las referencias tienen y eso nos pasa a todos. Supongamos que alguno de ustedes sea el autor del libro que dice cómo contribuir a la reducción y pues no les gustaría que los citen en una cosa borrosa que ni siquiera se puede ver. Sí, entonces darnos como ese reconocimiento a nuestro trabajo. Pero en general me ha gustado bastante. Piensen en posibles soluciones adicionales a las de la transformación. Muy chévere el trabajo que han hecho, chicos. Gracias. Muchas gracias, profesores, por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesores. Ese era el 40, ¿no? El 40 es ¿de quién era el profe? De la profe Joana. Profesora Joana Orjuela. Vale. Grupo 47, por favor. Que también es chévere encontrarse una compañera como mentora, porque entre todos estos hombres ingenieros, madre mía. Eso es cierto, profe. No se preocupen que yo convivo con 40 diseñadores y son 31 compañeros. Todavía nos falta mucho avanzar en ese temita. Chicos, les escuchamos. Una granja. 47. 47 es con el profe Ismael Castañeda. Si alguien está hablando, todos los micrófonos los tienen silenciados. Perdón, yo estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Nosotros somos el grupo 46 y estamos conformados por John Borges, Lisa Ducuara, Cristian Lara, Nicolás Pava, Valeria Tai y quien les habla, Miguel Garavito. Y hoy vamos a hablar de nuestro proyecto. Para esto solucionaremos la pregunta: ¿cómo aprovechamos los desechos orgánicos en una granja? Entonces, el problema. El diseño de un biodigestor se plantea ante la problemática que se presenta en la finca Los Eucaliptos, situada en la localidad de Sumapaz. Allí se observa una problemática ambiental en la cual los animales de granja, principalmente cerdos, desechan sus excretas directamente en los cuerpos de agua y se presenta contaminación ambiental y de salud en la comunidad. Como antecedentes contamos con una serie de trabajos aplicados que se realizaron, en las cuales se realizaron los cálculos y el diseño para un biodigestor de 150 cerdos en Ciudad Bolívar, Antioquia. También en América Latina contamos con biodigestores para climas fríos en países como Perú y Bolivia. Dentro de los proyectos realizados aquí en Colombia se destaca uno en especial, el de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, del cual hace parte el profesor y experto Robinson Osorio,
especialista en las áreas de investigación y construcciones rurales de bioclimática. También contamos como experta con la ingeniera agrónoma Paola Hernández. También vale la pena destacar que nosotros somos un equipo multidisciplinario, en el cual tenemos ingenieros e ingenieras de ramas como la ingeniería agrícola, la química, la mecánica, la eléctrica y la civil. Finalmente, hay varios campos en los que se puede investigar, como lo son los biodigestores en serie, también los geotextiles que pueden aumentar su vida útil o cómo evitar que el mismo pierda energía en climas fríos. Como partes interesadas, tenemos las asociaciones campesinas Procamsu y Corpo Sumavida, las cuales serán beneficiadas, pues trabajan dentro de la finca Los Eucaliptos. Y afectadas negativamente podemos incluir a los productores de fertilizantes y de compostaje como competencia. Dentro de los factores económicos que podemos hablar, tenemos que el biodigestor taiwanés se presenta como la tecnología más económica comparado con otro tipo de biodigestores. El ahorro de gastos económicos en la compra de fertilizantes. El aumento en el rendimiento de los cultivos, de los campos de cultivos. Como factores ambientales tenemos la reducción en la tasa de los árboles, la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el uso de biol disminuye la necesidad para ampliar la frontera agrícola como para mayor siembra. Dentro de los factores sociales están la mitigación de enfermedades de índole pulmonar y estomacal. Además, se reduce el trabajo de los campesinos en busca de leña para cocinar. Teniendo en cuenta la disponibilidad de energía, se mejoran las posibilidades de alimentación y nutrición en las familias. Y se deben tener en cuenta además obstáculos sociales que se pueden presentar por parte de la comunidad, ya sea por motivos económicos o también ideas preconcebidas sobre los biodigestores. En cuanto a factores políticos y legales, recordamos la Ley 1715 del 2014, la Ley 1258 del 2008 y la Ley 1665 del 2013. Factores tecnológicos para tener en cuenta. Bueno, el tipo de biodigestor que estamos usando, que es un biodigestor, que proponemos que es un biodigestor taiwanés. Las tecnologías más adecuadas para incluir un sistema de calentamiento, pues en Sumapaz hace mucho frío. El dimensionamiento y aspectos de diseño, las facilidades de construcción del biodigestor, las medidas de seguridad y de mantenimiento. En cuanto al análisis de sostenibilidad, los procesos de digestión anaeróbica permiten cerrar ciclos de materia y energía. Por ello son considerados procesos de producción más limpia y sostenible. Estas prácticas son positivas en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Algunas cifras que quisiéramos tener en cuenta. Alrededor de 20 porcinos producen 45 kilogramos de estiércol al día, lo cual se transforma en 2.4 metros cúbicos de biogás. La composición del biogás es aproximadamente entre 50 y 70% de metano, un 30 y 45% de dióxido de carbono. Además, el contenido energético varía entre los 6 y los 6.5 kilovatios hora por metro cúbico, lo cual equivale a entre 0.60 y 0.65 litros de petróleo por metro cúbico. Entonces, ¿qué posibles soluciones planteamos nosotros? Bueno, soluciones en temas de el ODS 12, el ODS 7 por energía barata y bueno, también los beneficios en salud que se presentan con el biodigestor. Y además es una fuente de energía alternativa en la lucha contra el calentamiento global. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Profe, ¿quieres arrancar? Bueno, ¿qué diablos? ¿Qué es desecho orgánico? ¿Solo se habla de excretas cuando se habla de desechos orgánicos? Como resultado del PESTAL, ¿cuál es la intervención interdisciplinaria que además de ingeniería ustedes tuvieron en cuenta? Es claro que la finca Los Eucaliptos, pues es una prueba piloto, ¿no? O es sí, es un espacio donde quizá van a trabajar para hacer una propuesta. Sin embargo, debe hablarse de que es extrapolable
a muchas otras granjas de sus mismas o de características similares. ¿Cuáles fueron las fuentes primarias y secundarias de información a las que se acercaron? ¿Quién es el profesor que los acompaña como mentor? ¿Cuál es el título del proyecto? ¿Cuáles los objetivos y las estrategias metodológicas que ustedes decidieron seguir para cumplir esos objetivos específicos? Gracias. Y son 6, ¿no? O sea que si son 6, quiere decir que la respuesta va a ser muy robusta, ¿no? ¿Sí, Miguel? Que al final debemos esperar un hit de respuesta, porque son 6 personas. Luego hay más cabezas. Hay un grupo mixto que deben aprovechar. Me gustaría saber si consultaron con los campesinos. Gracias, profe y chicos. Gracias, profe Rosario. Chicos, así como en un grupo anterior le decía que habían comprado un rompecabezas y habían botado todas las piezas, yo siento que ustedes compraron varios rompecabezas del mismo tema y los pusieron todos sobre la mesa. Y entonces están cogiendo rompecabezas de piezas diferentes. Sobre la misma mesa. Sobre la misma mesa, gracias, profe. Y en ese sentido, pues me gusta el esfuerzo que han hecho. Creo que están en una encrucijada que vamos a ver si podemos ayudar a que puedan salir de ella. Porque fíjense que la pregunta esencial de ustedes es cómo aprovechar los desechos orgánicos de una granja, pero ustedes ya tienen la solución, llegaron con la solución del biodigestor. Entonces, no se necesita hacer un proyecto de TPI de 4 meses para llegar a una respuesta que ustedes ya tienen desde el momento cero. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que siento que tienen partes diferentes. Cuando nos hablaban del contexto y del pestal, yo siento que algunos elementos tenían que ver con las ventajas de un biodigestor, pero otras tenían que ver con los desechos orgánicos. Pero entonces siento que están dando tumbos en eso porque no están hablando de lo mismo, sino que están picando dentro de la gran problemática en diferentes puntos y en diferentes temas. Por ejemplo, lo de la reducción de tala de árboles, yo no entendí, como solo por ilustrar uno en el pestal, eso qué tenía que ver con aprovechamiento de residuos de desechos orgánicos y tampoco con el biodigestor. Tiene que ver con las granjas, tiene que ver con cosas así, pero no me quedó muy claro. Entonces, siento que por lo mismo yo no vi posibles soluciones porque, insisto, ya tienen la solución debajo del brazo. Entonces, yo siento que están parados en donde no es de todo el tema. Entonces, si ustedes tienen una situación en donde en una granja tienen posibilidades de instalar un biodigestor, pues, ¿cuál es el problema que subyace de eso? Porque el de cómo aprovechar los desechos ya está resuelto o ya está la apuesta para resolverlo. Si el problema es cómo aprovechar esos desechos, pues el biodigestor puede ser una de las posibles soluciones, pero no la única. Y ahí, insisto, creo que están ustedes ahí en esa encrucijada porque me imagino que pues ya la granja tiene el biodigestor y es el punto de partida, pero y entonces como grupo, ¿qué hacemos? Y ahí es donde está también pues qué es lo que van a hacer ustedes, porque yo no vi exactamente qué es lo que van a hacer. O sea, yo sentí que ustedes nos están vendiendo ya la idea de un biodigestor como la solución definitiva. Y en este momento, pues justamente el ejercicio de esta infografía es poder entender un contexto, poder entender unos antecedentes, ver actores, expertos, para qué tal que el biodigestor no sea la solución al problema que no es claro porque es de aprovechamiento de residuos orgánicos. Siento que se fueron en los antecedentes muy allá y dentro de la universidad hay muchos antecedentes. No sé si tuvieron la posibilidad de buscar a alguien, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Agrarias que trabajan biodigestores. Ahí hay un biodigestor enorme. Ahí hay un biodigestor. Hay estudiantes que están trabajando, compañeros de ustedes de posgrado de Ciencias Agrarias que están diseñando biodigestores, ¿sí? Entonces, por ahí se puede ver. Ustedes hablaron de Sumapaz. ¿Qué conocemos de Sumapaz? ¿Por qué Sumapaz? Saben que la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, opera el PEAMA Sumapaz. Hablaron con el PEAMA Sumapaz. Ahí hay compañeros de ustedes estudiando todos los días allá trabajando. Entonces sería bueno conocer cuáles son las particularidades, cuáles son los animales que se pueden tener en Sumapaz que darían origen a los desechos para la granja. Se puede tener cualquiera. ¿Cuál es el problema ambiental que tienen ahorita
con el ganado bovino en Sumapaz. ¿Por qué Sumapaz? Esa es otra pregunta. Bueno, en fin, entonces chicos, creo que hay que decantar exactamente qué es lo que van a hacer para que todo su proyecto realmente sea el mismo rompecabezas y no varios distintos. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a ustedes por compartirnos su proyecto. Gracias, chicos. Bueno, vamos para el grupo 85, por favor. Hay una pregunta antes, alguien del grupo, en el listado nosotros teníamos que era el grupo 47. Ustedes se presentaron, dijeron otro número. 46. Es que sí, nosotros somos el 46, pero desde un inicio quedamos inscritos en el Moodle. Ya habíamos hablado con los monitores, pero somos realmente el 46. Ok, listo. ¿Segurísimo? Sí, Sí, y eso Gloria. ya lo hemos presentado varias veces, que somos el grupo 46. Voy Porque a 47 voy a apuntar uno. ¿Cuál es tu nombre? Lisa Ducora. Gracias, Listo, chicos. Lisa y el resto. Ahora sí, el 85, por favor. 85, eso es del profe Ferney. Ferrey. Buenas tardes a todos, listo. Entonces, compartimos pantalla y comenzamos. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, ya estoy presentando pantalla, entonces... Listo. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 85 y nuestro proyecto se titula Sistema para mejorar la ventilación de lugares de trabajo y estudio en Bogotá. Nuestro mentor es el profesor Ferney Beltrán y nuestro objetivo principal es el diseño de un sistema que contribuya a la resolución de problemas de ventilación en salones y oficinas. ¿Pero por qué? Nosotros encontramos que incluso antes de la pandemia, la deficiencia en ventilación en salones y oficinas en Bogotá contribuyó en gran medida a la proliferación de enfermedades respiratorias como la legionela, tuberculosis o incluso COVID-19. En consecuencia, actualmente nosotros podemos ver las dificultades que implica tratar de mantener actividades presenciales sin arriesgarnos a contagios masivos. También en Bogotá, más de un tercio de los edificios son categorizados como enfermos, término acuñado por la OMS, y que implica afecciones nocivas como resfriados, infección en vías respiratorias, disminución del desempeño académico o laboral. Además, existe una mortalidad considerable con respecto a las enfermedades de este tipo en personas mayores, según el Observatorio de la Salud de Bogotá. Ciertamente no somos los únicos que nos hemos preocupado por este problema. Universidades como la Piloto, la América y la Gran Colombia han detectado y estudiado problemas de calidad de aire y confort térmico asociados a la ventilación en varios edificios de la ciudad, como por ejemplo la Torre Colpatria. También la Universidad del Bosque propuso un sistema para mejorar la ventilación en colegios de la ciudad mediante el uso de filtros de aire, esto con el propósito de mejorar la calidad educativa y aportar al bienestar de los estudiantes. Nosotros hicimos uso de la herramienta de análisis PESTAL para identificar las siguientes circunstancias que nos pueden afectar en el desarrollo del proyecto. Encontramos la posibilidad de obtener apoyo por parte del gobierno. Sin embargo, actualmente no existen entidades que se encarguen ni de monitorear ni controlar la ventilación en espacios interiores. También es posible recibir financiamiento por parte de entidades públicas o privadas y se reconoce la necesidad en posibles compradores del sistema de invertir en recursos para garantizar la seguridad de empleados y estudiantes. También ha aumentado la preocupación por parte de la ciudadanía respecto a su bienestar en espacios mal ventilados. Existen diferentes tecnologías, como por ejemplo filtros de aire o medidores de CO2, que pueden ser útiles para el desarrollo de nuestro proyecto. Sin embargo, ninguna de estas tecnologías nos sirve para detectar de manera explícita la presencia de virus en estos espacios. Las condiciones ambientales de la ciudad pueden hacer obligatoria la adquisición de filtros de aire más costosos y de mayor consumo eléctrico. También hay certificaciones ambientales que actualmente no ofrecen beneficios suficientes como para llegar a ser atractivas a posibles compradores del sistema. Desde un punto de vista legal, la resolución 233 del 2021 reconoce la importancia actual de la ventilación. Sin embargo, las normas existentes respecto a ventilación en interiores no son de obligatorio cumplimiento. Hemos sufrido por más de un año la falta de estrategias para mantener una buena salud en espacios cerrados. Por ende, somos uno de los principales involucrados. ¿Qué sistema hemos podido concluir necesario? Una solución que no altere las actividades del recinto, pero que además contribuya a la disminución de contagios y al mejoramiento de las condiciones de comodidad, sin contaminar o consumir energía de forma excesiva.
Identificamos como posibles inversionistas a la Universidad Nacional, dado su interés en garantizar su calidad académica y volver a la presencialidad con diferentes convocatorias como las Soluciones con Ingenio. De la misma forma, el Ministerio de Educación puede invertir para poder generar un cambio más profundo. Los dueños de oficina serán posibles clientes del sistema para garantizar la seguridad de sus trabajadores. Nuestro proyecto acudirá al niño del colegio que no está pendiente de contaminarse o no, al estudiante que necesita rendir en todo momento y el trabajador que después de ciertos años se siente cansado y no está a gusto. Para todos es una prioridad no enfermarse. Hemos construido nuestra visión a partir de diversos puntos de vista, desde la terminología y las condiciones necesarias para tener una buena calidad de ventilación con el profesor Rojas. A su vez, los requerimientos ingenieriles para el diseño con un sistema con el profesor Maecha. En contraste, desde una perspectiva médica, acudimos con los doctores Rubén Moya y Lida Ramos para entender los medios de transmisión de todos estos virus y bacterias, y además cómo interfieren estos con el bienestar de estudiantes y trabajadores. Pretendemos desarrollar el proyecto en búsqueda de la resolución del tercer ODS. Queremos ayudar a garantizar una vida sana y promover el bienestar de personas de todas las edades, teniendo en cuenta que un trabajador dura en una oficina 8 años en promedio a lo largo de su vida, sin contar los más de 15 años de estudio para llegar allí. Basado en todo lo anterior, determinamos que las condiciones del problema se pueden evaluar y medir por medio de los cambios de aire por hora, la concentración de CO2 en el aire y el nivel de purificación del mismo. Proponemos el desarrollo de una plataforma informática que monitoree el aire interior que proporcione información necesaria para tomar acciones en pro del bienestar de los ocupantes. Otra propuesta es un sistema de ventilación que mediante campanas, ductos y extractores logren expulsar las partículas nocivas. Por último, el diseño de un espacio presurizado adyacente a los salones y oficinas que, mediante las diferencias de presión, separe el aire contaminado del limpio. Gracias. Yo quiero primero. ¿Puede ser? Por favor, profe, adelante. Bueno. Creo que hay título claro y pregunta concreta. Eso es muy importante. Creo que es pertinente en los escenarios mencionados. Y creo que además de eso se habla el tema de la COVID-19, que es algo que no sé en qué momento vamos a volver a las aulas. Espero que sea rápido. Y puede ser algo interesante de incluir. Así como les dije en algún momento, no se trata solamente del contagio de enfermedades respiratorias, sino de aumentar el bienestar. Pero creo que la pregunta como está planteada es clarísima. También el problema está claramente identificado. La infografía tiene muy pocos gráficos. Sin embargo, en el discurso están absolutamente desarrollados todos. La información es visible y clara. La que presentan inicialmente y también la que presentan en la profundización, en la justificación, en la presentación de los expertos, en la contextualización, en la participación institucional, en los antecedentes que tienen de lo que han avanzado otras universidades. Creo que hay una identificación clara de cada uno de los actores y de la función, y creo sobre todo que hay una justificación muy bien construida a partir de qué es lo que pasa con los niños, qué es lo que pasa con los estudiantes, qué es lo que pasa con los trabajadores, que me parece que es pertinente e interesante. Creo que es interesante, como ya les dije en algún momento, revisar qué se ha desarrollado en salud y seguridad en el trabajo en estos temas. Creo que otra cosa que es importante mencionar como positiva es que tienen expertos de diferentes disciplinas que hacen aportes concretos, que tienen además cifras importantes, que manejaron muy bien el tiempo. Creo que hay que pensar un poquito más allá de los objetos, pero bueno, lo iremos puliendo con el tiempo. En la siguiente etapa se puede ir profundizando seguramente.
Creo que la presentación gráfica es limpia, así como la presentación oral y la participación de todos y el manejo del tiempo. Listo, profe. Gracias, profe. Chicos, muchas gracias. Me gusta la presentación que hacen. Si bien la infografía, lo que estamos viendo en este momento, es bastante sobria y no tiene, digamos, mayores elementos, a mí me gusta cómo se ve. O sea, esa sobriedad me parece muy, muy interesante, y pues ese camino me parece que es súper claro, y pues ya es ahondar en cada uno de los apartados para ampliar la información. Eso me gustó. Yo estaba mirando y yo iba escribiendo unas preguntas y pues ustedes las iban contestando, lo cual me pareció interesante porque íbamos como conectados. Pero yo creo que vale la pena que ustedes analicen si hay o no una diferencia importante y relevante para ustedes entre lo que es ventilación y calidad del aire. O sea, yo puedo tener excelentes mecanismos de ventilación y la calidad del aire ser un desastre. O al contrario, ¿sí? Y siento que los trataban de manera indistinta de una u otra manera, y me sorprendió, por ejemplo, cuando ustedes mencionan que ya han hablado con profes como el profe Néstor Rojas, que es un experto, que es del grupo de investigación en calidad del aire, y que ese tipo de detalles no los tengan cubiertos, porque siento que eso les revuelve las cosas. Porque si se dan cuenta, el título de ustedes para mí ya viene con la solución debajo del brazo. O sea, es un sistema para mejorar la ventilación. Ya están diciendo que toda la problemática que ustedes nos mencionaron, la solución es mejorar la ventilación. Y eso es una cosa muy diferente del tema de calidad del aire. Insisto, yo puedo tener unos canales de ventilación buenísimos, pero la calidad del aire, porque estoy al lado de industrias que me tienen unos niveles de contaminación fuertísimos. Entonces, creo que pueden pulir un poquito más eso para que sea más consistente el discurso que ustedes están manejando. Y en ese sentido, pues lo que les digo, sentí que ya tenían la solución. O sea, que para ustedes el tema es mejorarla, es un sistema para mejorar la ventilación, como lo dice su título. Pero fíjense que no necesariamente está alineado con la pregunta y menos con la solución. ¿Sí? Porque garantizar que el aire al interior de los salones de oficinas no promueva el contagio no necesariamente está dado por ventilación. No únicamente, es importante y son parte de las medidas. Y yo estaba viendo las referencias de ustedes, me gusta que sean completamente actuales, pero ustedes tienen un riesgo, y es que como casi que ahora todos estamos hablando de este tema, todos somos expertos en este tema, todos estamos encerrados en nuestras casas por este tipo de temas. Entonces ya todos tenemos un conocimiento y ustedes tienen que demostrar que son los expertos porque es su proyecto. ¿Sí? Entonces uno dice, si esto fuera tan fácil, pues no estaríamos aquí encerrados. Ya estaríamos en nuestras instituciones porque se habría solucionado el tema de la ventilación o de la calidad del aire y que no se promueva el contagio. Y ahí me surgió la duda, me gusta que lo planteen en general, pero ¿por qué no lo plantean en su espacio natural de trabajo, que puede ser la Universidad Nacional? ¿Por qué no pensar en que esto pueda ser una propuesta para la universidad? De hecho, ustedes mencionaron la convocatoria de soluciones con ingenio, que lo que buscaba era eso, buscaba qué vamos a hacer para el regreso a las clases. Ese era el título de la convocatoria. Entonces yo veía que tenían los elementos, pero decía, y si llegaron a conocer la convocatoria, ¿por qué no la establecieron ahí? ¿Por qué no plantear que esta solución la están trabajando con los profes y se va a presentar en esa convocatoria, por ejemplo, o a partir de la convocatoria salen las cosas? Porque se ve que si no, la información queda en el aire, y ustedes siento que tienen pues todo el escenario propicio para trabajar justamente esto para el bienestar de todos nosotros. Termino diciendo que las posibles soluciones no todas le apuntan al problema que ustedes tienen. Por ejemplo, una de las posibles soluciones era hacer un monitoreo. Monitorear ni me mejora la ventilación, ni garantiza que el aire esté bien. O sea, me lo ayuda a medir, pero de pronto es algo necesario para saber qué voy a hacer. Entonces, fíjense que no hay una concordancia en mi concepto uno a uno entre el problema, la pregunta y la solución. Porque a veces la solución no necesariamente va a solucionar, perdón la redundancia, el problema que yo definí. Monitorear las cosas yo lo necesito para saber si mi proyecto funciona o no, pero monitorearlo no es ni el sistema para mejorar la ventilación en su conjunto, ni promueve pues o reduce la posibilidad de contagio. Es una partecita.
Entonces, para mí no fue la solución completa. Entonces, buscar que esa alineación esté perfecta, creo que les va a robustecer bastante su proyecto, chicos. Muchas gracias. Listo, Alan, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y vamos al grupo 90, por favor. Buenas tardes. Hola, Juan Nicolás. Buenas tardes. ¿Cuál es el 90? Listo. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 90 de TPI, Agricultura a Otro Nivel, y queremos contarles que Garagoa es un municipio en el departamento de Boyacá, ubicado en el oriente de la Cordillera Oriental, el cual cuenta con múltiples fuentes hídricas, dentro de las cuales se encuentra la cuenca del río Garagoa y algunas áreas protegidas. Debido a esto, se han implementado múltiples programas políticos para proteger estas fuentes hídricas, fomentar el uso de tecnologías limpias y la protección de los recursos naturales. Debido a que el turismo de Garagoa es fruto de sus reservas y parques naturales. Adicional al turismo, se poseen actividades industriales y de comercio, así como actividades agrícolas que se basan principalmente en cultivos como el café, el lulo, la caña panelera y el frijol, y actividades pecuarias, es decir, productos de origen animal como las bovinas y porcinas. Sin embargo, en la producción agropecuaria existe una baja tecnificación, ya que la población cuenta únicamente con un 3% de acceso a maquinaria, un 10% de acceso a infraestructura, un 40% de acceso a sistemas de riego y únicamente un 1% de acceso a asistencia técnica. Por otro lado, en el municipio recientemente fue cerrada la planta de tratamiento animal, usualmente conocida como mataderos. Adicionalmente, cabe resaltar que solo el 29% de la población vive en la zona rural y de ellos el 47,7% vive en condiciones de pobreza multidimensional. Debido a este contexto obtenido del Plan de Desarrollo Municipal, ha sido de interés enfocarse en los pequeños productores campesinos, es decir, aquellos cuyos activos totales son menores a 284 salarios mínimos legales vigentes, y quienes se relacionan principalmente con Asoprolac, que es una asociación que se dedica a la producción de lácteos, la Alcaldía de Garagoa y la Gobernación de Boyacá, quienes brindan recursos y administran programas de apoyo, y Corpochibor, quien regula las actividades en el aspecto ambiental. Y así nos hemos preguntado, ¿cómo mejorar la producción pecuaria en las fincas de los pequeños productores en Garagoa? Abordando las siguientes causas. Primero, la escasez de pastos para alimentación del ganado en algunos meses del año. El bajo nivel de tecnificación en el sector agropecuario. El cierre de la planta de tratamiento animal, de la cual es importante resaltar el decreto 1500, el cual fue una de las razones por las que la planta cerró. La baja producción agropecuaria. Y adicionalmente existen diferentes decretos y leyes que se enfocan en la cadena cárnica, la cadena láctea, el transporte de ganado y el bienestar animal. Algunos autores han tratado temas que abordan las causas previas y que ofrecen información útil para formular soluciones. Según Bonilla et al., la transferencia de embriones es útil para mejorar la calidad de la cría obtenida y así mejorar la producción bovina. En Garagoa, la alcaldía municipal intenta implementar un programa de esta índole. Sin embargo, la población campesina mostró resistencia a participar en el programa y ningún campesino se ofreció a participar, por lo cual el proyecto fue cerrado. Por otro lado, según la FAO, Organización de Comida y Agricultura, el forraje posee ventajas nutricionales y en su producción respecto a la alimentación convencional como el pasto y el concentrado. Ahora bien, respecto al silo para ganado, según Molina et al., establecen que este método, que consiste en utilizar la caña de cultivos de maíz para la alimentación, es ventajoso por su capacidad de conservación del valor nutricional. Y así, con la ayuda de expertos como Michel Cortés, quien es campesino de la región, economista, especializado en manejo de recursos naturales y quien ha participado en actividades municipales con la alcaldía y es nuestro contacto con los campesinos en Garagoa, el ingeniero agrícola John Fabio Acuña y Aldo Germán Benavides, ingeniero mecánico, quienes aportando desde su experiencia en la ejecución de proyectos y a nivel profesional en cada uno de sus campos, se han formulado las siguientes soluciones. La primera es una solución social, que consta de la intervención de nosotros como ingenieros de proyectos en la creación de una asociación ganadera, especialmente en la parte técnica y la organización de procesos productivos. La segunda son los silos de maíz para ganado, que pueden ser almacenados durante tiempo para satisfacer la demanda de alimento para el ganado en épocas de sequía y cuando escasea el pasto. Y finalmente se encontró una solución que aborda la tecnificación del campo de Garagoa, soluciona la escasez de pastos y aumenta la productividad, dado que aumenta la producción de leche, aumenta la relación de peso de la res viva respecto al peso de alimento consumido,
Permite disminuir el terreno utilizado en la parte pecuaria para aprovecharlo en la parte agrícola. Aumenta la fertilidad de las reses y es altamente digestible. Con estas tres propuestas de solución hacemos un aporte a la dignificación del trabajo, a una producción más eficiente y a la reducción de la desigualdad, así como establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 10 y 12 de la ONU. Y se abordan los enfoques de emprendimiento y consultoría de TPI. Adicionalmente, las referencias se muestran al dar clic sobre la palabra referencias que vemos en pantalla. Y nuestro equipo, compuesto por ingenieros mecánicos, agrícolas, civiles, eléctricos y de sistemas, al pulsar el logo de TPI. De igual manera, le agradecemos a nuestro mentor Héctor Julián García por la asesoría prestada y a la profesora Rosario Guerrero. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Profe, ¿quieres iniciar? No, inicia tú. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. No, primero, pues, los quiero felicitar. El avance que tuvieron desde la vez que nos vimos me agrada bastante. Me gusta mucho lo que presentaron. A Juan Nicolás hay que seguir trabajando un poquito en la muletilla, pero me gustó mucho. Eso ya es una cosa tuya, ya como un consejo adicional, pero chévere. Creo, yo tal vez mi único comentario es con respecto a el ajuste o realmente la armonía que va a haber entre la pregunta y lo que ustedes están planteando como solución. Es decir, la pregunta ustedes la tienen y después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo mejorar la producción? Lo que yo les preguntaría o más bien les sugeriría es que se pregunten si cada una de esas posibles soluciones realmente le da respuesta a esa pregunta, ¿sí? Es decir, los silos mejoran la producción, la intervención social mejora la producción, la tecnificación mejora la producción. Seguramente la respuesta a algunos es que sí. De pronto ustedes tienen los argumentos para mostrar por qué sí es en cualquiera de ellas, pero entonces quisiera que reflexionen después si es así, si realmente cualquiera de esas posibles soluciones respondería a la pregunta. O a veces nos pasa que tenemos ya la solución que la va a resolver y las otras las ponemos porque es que en TPI nos piden posibles soluciones, entonces miramos cuáles otras vamos a poner, pero ya en nuestra cabeza tenemos la que vamos a implementar. Entonces, dense la posibilidad de pensar eso, si cualquiera de esas posibles soluciones realmente soluciona el problema y realmente responde la pregunta. Si ustedes quieren responder esa pregunta de cómo mejorar la producción, quiere decir que tienen que tener un punto de partida y al final tienen que tener un punto final para hacer la comparación y demostrar que se mejora con su solución. Y fue algo que yo no sé si consciente o no, ustedes se cuidaron mucho de hablarlo en toda su presentación. Pues ustedes hablan de cosas, esto tiene poco, esto tiene bajos, y entonces poco y bajos es bastante subjetivo. Entonces cuando ustedes hablan de mejorar, pues uno no entiende por qué son susceptibles de mejora. O sea, poco con respecto a qué, con respecto a la potencialidad que tienen de producción, con respecto a unos índices o unos estándares, con respecto al municipio de al lado, qué sé yo. Entonces, cuando ustedes dicen, no, es que esto tiene poco, pero lo queremos mejorar, ese poco tiene que dejar de ser tan en el aire, sino que tiene que convertirse en el valor que van a subir. Entonces, por ejemplo, aquí aprovechando, y me gustó mucho esta manera y que están las cifras, aprovechando eso que muestras, bueno, el 3% en maquinaria o el 1% de asistencia técnica. Entonces, ustedes dicen, no, para mejorarnos vamos a concentrar en aumentar ese 1% de asistencia técnica. ¿En cuánto lo vamos a aumentar? Con nuestra solución vamos a llegar al 2, vamos a llegar al 10, al 80, ¿sí? ¿Por qué un 1% es poco? O sea, el hecho de que sea un valor cercano a 0 en una escala de 1 a 100 no significa que sea poco. Uno puede decir es 1% y en el resto del país es 0.5. ¿Sí? Entonces fíjense que siempre que ustedes quieren mejorar es porque tienen un punto de inicio sobre el cual comparar los resultados. Eso es lo que yo siento que les falta evidenciar, porque yo creo que ustedes lo tienen, sino que falta hacerlo explícito. Pero en general me gustó bastante. Muchas gracias. Profe Rosario. Bueno. Yo también estoy contenta porque creo que tienen una visión sistémica bastante clara. Aún si yo no los vi el miércoles pasado, pude conversar con ellos después por su iniciativa. Creo que hay una revisión de información de fuente secundaria suficiente.
que seguramente les seguirá proporcionando cosas valiosas para el proyecto. Es interesante que hablen de la persona con la que tienen contacto en la región, que es campesino, economista y que además ha trabajado en proyectos de la comunidad. Tienen además al profe John Fabio, que está vinculado al tema agrario. Hacen una revisión normativa valiosa que se convierte también en una de las determinantes más importantes. Creo que tiene me llama la atención la visión organizacional de la propuesta. Hacen como que invierten en el discurso, me llama mucho la atención, me parece que es valioso. Comienzan por, hacer una descripción de toda la problemática, no sé qué, y al final dicen, entonces estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible tales, 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 y somos tales, tales, tales. Es como se le miden a hacerlo de otra manera. Creo que es interesante. Creo que es evidente que hicieron un guión. Es evidente que hicieron un guión y es evidente que cruzan muchas variables, tienen muchos aspectos que cruzan unos con los otros y eso desde el concepto de proyecto es muy importante. Desde el aprendizaje basado en proyectos es muy importante. Me parece que estoy de acuerdo con el profe Hernán, que les dice que, debe haber una coherencia entre todo lo que encuentran como datos de la justificación y lo que van a proponer, es decir, de dónde se van a agarrar más fuertemente. No más, creo que han avanzado. Desde que yo los vi, tienen un avance muy importante. Me sigue faltando el título y los objetivos. Creo que si listaran todas las actividades que hicieran una línea de tiempo del proyecto, han hecho un montón de cosas, que uno a veces no tiene como la idea de todo lo que avanza, pero han hecho cosas interesantes. Y hay una comprensión clara del contexto desde lo productivo, desde lo demográfico, desde lo geográfico. Creo que este proyecto podría tener un muy buen futuro. Muchas gracias, Juan Nicolás y sus compañeros. Gracias. A ustedes, profesores. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias. No puede ser posible, 3:48, somos muy organizados. Esa es la eficiencia, profe, sí, señora. Uy, uy, uy. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nosotros con la profe revisamos, seguramente pues le compartiremos los resultados a sus profes mentores y ya pues con ellos ustedes conversarán sobre cómo les fue, cómo se sintieron y lo que pasó. Les agradecemos mucho y pues cualquier cosa aquí estamos también para colaborarles si en algún momento ustedes consideran pertinente que nos reunamos, que conversemos, que quieran alguna ampliación de alguno de los temas o que tengan algún punto que consideren que nuestras observaciones o nuestros criterios les pueda ayudar, pues cuenten con ello y nos están comentando. Muchísimas gracias a la profe Rosario, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima, chicos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Profe, Hasta luego. una pregunta, Hernán. Cuéntame, profe. Espérate que se vayan yendo y yo te voy preguntando. Váyanse rápidamente. Listo, entonces muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Que les vaya bien. Tómense un cafecito ergonómico para descansar un poco de esta larga jornada. ¿Qué tiempo tenemos para las notas? No sé qué tiempo nos están dando. Yo no sé si el monitor todavía está acá para ver qué tiempo nos dan. Ahí está. ¿Quién está hoy de monitor ¿No? con nosotros? Dice TPI. Ah. ¿Quién eres tú? Hola. Bien. Vale. David, nosotros tenemos rúbrica, plantilla, tenemos que subir una sola, cada uno sube sus notas como el semestre pasado. Se supone que cada uno y luego se computan. ¿Se ¿Se computan allá arriba? Listo.
pero a mí me gustaría, Hernán, que conversáramos sobre... Fíjate que se vayan, váyanse. Ay, Dios mío. Vamos a bajarle la nota a los últimos que se vayan. Me gustaría que viéramos entre tú y yo cuál es tu idea del orden. Como que hiciéramos una clasificación. Ya. Bueno, pues a ver, te cuento de mis Váyanse ya, si no los echo, si no se van los echo. David, ¿tú los puedes sacar? ¿Que no se quieren ir? Bueno, Hernán, hablemos en código. No, igual no importa, igual Sí, bueno. después les decimos. Yo creo que pues, me parece que es interesante que clasifiquemos, ¿no? ¿Como que los ordenemos? Sí, un poco. ¿Qué te parece? Bueno. A Porque ver. sí me parece que hay algunos que tienen más claridades que otros. Sí, es cierto. Nosotros tenemos, a ver, Tenemos 8. Tenemos el 3, el 5, el 11, el 12, el 40, el 47, el 85 y el 90. Listo. A ver. ¿Tú cuáles de estos dejarías dentro de los primeros? A ver, a mí este último me gustó mucho. Yo creo que este es uno de los que yo dejaría dentro de los primeros. Sí.